Guerrero. Nos va a presentar cuáles han sido los avances en esta entidad. Tenemos 20, para que tengamos discusión, 10 minutos para que puedan preguntar ustedes, ¿no? Para retroalimentarnos. Adelante. Buenos días. Voy a procurar en 15 minutos mostrar estadísticamente por qué es importante cuantificar la vulnerabilidad a partir del ejemplo del estado de Guerrero. Esta actividad, Juan Pablo Basurto es el líder estatal y yo represento a una consultoría de la cual acompañamos este proceso en el estado. Todos, y una de las discusiones que creemos nos ha fortalecido es tener claro en qué problema de investigación estamos. Porque cuando ustedes ven el documento que hay que presentar, es un documento de investigación bastante rudo y necesita un sustento muy fuerte, ¿sí? Creo que hay que mirar y fortalecer esta parte. El problema del cambio climático, que todos decimos que entendemos, necesita una sistematización en este proceso. En el estado de Guerrero, que es altamente vulnerable porque tiene costas, Costa Chica, Acapulco, Costa Grande, pero además en el 2013 se demostró el encuentro de dos grandes huracanes que generaron dificultades, pero a eso le sumamos unas variables que todos conocemos, que el IPC o el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático ha planteado en su quinto informe: la relevancia de la parte sociodemográfica cuando se trabaja el cambio climático. Y el estado de Guerrero, ante el narcotráfico, ante el manejo ambiental y otros elementos que tenemos, hace que tenga grandes dificultades en esta variable. A su vez, la variable epidemiológica ha venido reformándose. Hay cero paludismo, de hecho el estado está en proceso de certificación de cero paludismo, pero ha disminuido fenómenos del dengue. Voy a mostrar algunas gráficas, pero todos conocen que los casos de chikungunya fueron altísimos en el estado de Guerrero y ahora de Zika. Estoy hablando porque tiene que ver con dos, por favor, vamos en este hilo, es lo conceptual como los lentes que me permiten cuantificar este proyecto de vulnerabilidad. Somos un equipo, aquí está el equipo. Estos proyectos no se pueden hacer si la gente no tiene formación, primero. Y segundo, no pueden ser desde una sola visión. O sea, no es solo desde la medicina que lo puedo hacer, tengo que hacer modelización matemática. Si quiero cuantificar, necesito que, si por lo menos no tengo el dinero, la academia, el departamento de matemáticas de su estado, de la universidad, ayude al proceso de la modelización, porque si no, no pueda organizarse la información. Nosotros somos un equipo que, además de formación de matemáticos, Gabriel y yo, está Carla y está Adelaida. Adelaida es la jefe del equipo porque es médico, es especialista, está en nutrición humana y hace doctorado en medio ambiente. O sea, ella como que tiene todas las formaciones punticas. Pero a la vez, este equipo conversa continuamente con el líder estatal, la cual por fortuna tiene formación en manejo de paquetería, estadística. Entonces nos ha permitido conversar, ¿no? Y a su vez hemos logrado, no se ha firmado, pero sí hemos logrado unirnos con un grupo de trabajo anterior al gobierno anterior y a este, porque también estas rupturas generan dificultades en las investigaciones. Hablo del equipo porque es uno de los puntos, el número 5 del documento, ¿no? Voy a ir como contando el documento también. ¿Qué hacemos? ¿Con quién trabajamos? Voy a presentar hacia dónde vamos, o sea, cuáles son los propósitos de esta investigación. Ya presentaron, la doctora presentó los lineamientos, pero además voy a presentar 3 ecuaciones que son fundamentales. Diagnóstico y evaluación son 2 variables que se suman para un análisis, ¿sí? Y este análisis, al menos nosotros lo hacemos de manera estadística. Eso es un elemento fundamental. La idea de hacer este análisis corresponde a lo que ustedes dijeron, no voy a leer, vean por favor, que nos permita conocer todos los elementos que antes nos han dicho, la
la población, cómo está afectada por este fenómeno, el cambio climático, y lo fundamental para hacer esto es tener un plan de adaptación. Conocemos todos que hay mitigación, adaptación al cambio climático. Entonces, todo este camino estadístico que voy a presentar es para ir buscando los elementos o los índices que nos permitan generar un plan de adaptación a lo que llamaron hoy invertir adecuadamente los recursos. La segunda ecuación es cómo se valora la vulnerabilidad y cuáles son las variables que se toman en cuenta. Sin duda, son muchas variables, pero al menos hemos organizado en 3 grandes grupos. Climatológico, la organizamos y ahorita digo cómo salieron estas. Nos dice la teoría, nos dice algunas experiencias. La epidemiológica, la de los efectos directos y la de los efectos indirectos, y sobre todo la social y económica, para ver el proceso de la batalla. ¿Para qué esta evaluación de la vulnerabilidad? Justo para el proceso de adaptación al cambio climático. Es una discusión que me parece que tenemos que profundizar. Este análisis debe considerar la vulnerabilidad relacionada con la variabilidad del clima y el daño del impacto social. No lo voy a leer, aquí está. Es necesario que tengamos claro que tomar datos necesita una modelización, primero de estas variables, luego de la comparación de las variables y luego un análisis de cómo se comporta una variable con relación a la otra para poder decir que sí es cierto que el clima ha incidido en la mortalidad o morbilidad en ciertas enfermedades. ¿Para qué cuantificar con la estadística de la vulnerabilidad? La cuantificación de la vulnerabilidad al cambio climático es, en combinación con la información sobre el peligro, resulta una estimación del riesgo que permita su gestión mediante la estrategia de adaptación. Pero entonces aquí hay otro concepto. Ayer Horacio Rojas habló de la vulnerabilidad. El otro es qué es el riesgo y cómo se está determinando el riesgo. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. Y hay mostrado una gráfica ayer y están los documentos del IPC y los documentos legales sobre qué riesgo, qué es vulnerabilidad y sus intersecciones. Si no tenemos claro eso, los datos que tomemos no van a ser adecuadamente analizados alrededor de estos elementos. Diagnóstico y evaluación, análisis. ¿Cómo evaluar y para qué cuantificar? Las 3 ecuaciones que creo precisarán su trabajo con o sin consultor. También estos niveles, ya en la primera reunión se presentó, una doctora presentó estos niveles y es, sin duda lo que se compila y lo que hoy mostró es para saber qué pasa nacionalmente, ¿no? En una sumatoria. Pero hay que hacer un trabajo a través de las jurisdicciones. Esos niveles tienen implicaciones en el manejo de los datos, en la recolección de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos datos desde la perspectiva municipal, hay que organizar las jurisdicciones sanitarias y luego hay que hacer un análisis desde la perspectiva del Estado, ¿sí? Para poder clarificar dónde están los lugares de vulnerabilidad y cuáles no lo son, ¿no? Empezamos siguiendo un poquito el orden del documento que acaban de presentar. El orden es cuál es la unidad de análisis y cuál es el territorio. Estoy dando ahí como elementos para que lo vayan ubicando. Nuestra unidad de análisis es este lugar, Guerrero. La visión de la estadística es lo primero que miramos. O sea, cómo está conformado el Estado, cuántos hombres, cuántas mujeres, en cada uno de los 80 municipios, cuántas personas están allí y cómo vamos entonces viendo otros elementos. ¿Cuál es el clima que va funcionando? ¿No? Nótese aquí, justo esto se llama el tema caliente. Ahí vamos viendo una percepción del territorio, que es un análisis que se hace desde la perspectiva de lo ambiental, ¿sí? Para incidir en lo de salud. También están las temperaturas y su comportamiento de las temperaturas, estas gráficas para analizar. Está la precipitación, porque es una variable, las que he mostrado, porque son variables meteorológicas que voy a tener que confrontar con las variables epidemiológicas. Se giró, pero esta es las jurisdicciones sanitarias del Estado, aquí rápidamente. El módulo de tierra caliente, las que están ahí sombreadas, con estos municipios. Y bueno, todos trabajan con SUABA y SUDER, saben que las plataformas se toman desde la localidad, el municipio se llevan al Estado, pero hemos encontrado que lo que reporta nacionalmente no es lo que tenemos en esas bases. Esa es una dificultad que hay que mirar contundentemente. Esta es una segunda región, tercera, cuarta región, y aquí, por ejemplo, en la región de la montaña,
tenemos en el 043, sabemos que hay más pobreza que en África. Entonces, hay lugares donde no hay alimento durante muchos días, pero además la geografía del lugar es grande. Y lo digo porque eso nos va dando elementos de ir ubicando en el informe final las vulnerabilidades. Esta parte de la costa grande tiene otra función, y es que la vulnerabilidad está dada más por lo demográfico, porque está el mar allí. Esta costa chica y Acapulco, ¿no? Que ya conocen lo que ha pasado en el 2013 en eso. Además, súmele a lo que hoy tiene al menos 12 a 15 muertos diarios y por lo menos 9 carteles de narcotráfico. Dos elementos fundamentales para hacer el trabajo, o al menos lo que hemos hecho nosotros: el referente conceptual, algunos de los que comenté antes, y la parte metodológica cuantitativa. ¿Cuál es un referente conceptual? Todas las publicaciones, los reportes de los tres grandes grupos. Ustedes saben que el IPC o el Grupo Intergubernamental plantea un grupo sobre la física del cambio climático, sobre la adaptación del cambio climático y sobre la mitigación, que es más la cuenta de gas. En esa mirada, todo lo que está en el IPC nos va a ayudar fundamentalmente para trabajar sobre el marco conceptual que en mirada todas las 31 entidades deberían tener la misma referencia, porque es una muy buena luz. Aquí está el reporte último en el 2014, y nosotros, este proyecto está ubicado aquí en el cambio climático, impacto, adaptación, vulnerabilidad. Tiene que ver con este espacio. Se lo recomiendo. El capítulo 11 de este informe es sobre salud. Sobre el IPS, en la Organización Mundial de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, revistas ingresadas científicas, algunos manuales de COFEPRIS que plantean cómo hacer este trabajo. Contribuye a la parte conceptual y fundamentalmente hacer una metodología cuantitativa. ¿Cuántos? Es fundamental decir cuánto es la vulnerabilidad, ¿sí? Aquí rápidamente solo lo que ha dicho el primer informe del IPS. En el segundo informe del 2007 dice: hay problemas de cambio climático con relación a la salud, y plantea lo siguiente. Esto lo van a entregar, entonces, por bueno. Nótese que hablaban de directos para la salud e impactos indirectos, y aquí había una cantidad: malaria, dengue, fiebre. Son variables que nos fueron dando la literatura, que luego nosotros vamos mirando en el lugar donde estamos, ¿no? Digamos que como que no hay que ir a imaginárselas, sino que uno va encontrando cosas. Luego va avanzando este problema de la salud, y aquí hay otras informaciones. Este quinto informe plantea esto: nivel socioeconómico es fundamental, la mirada de género y de edad es fundamental, son criterios para valorar la vulnerabilidad. ¿Sí? Esos son elementos fundamentales. Sí, sería bueno discutir este capítulo en el marco de este espacio. Vías de exposición. Nuevamente esa estructura la presentaron ayer y casi todos la presentamos, porque nos va diciendo por dónde debemos ir a tomar los datos. Bueno, esta es la parte conceptual que nos daba elementos. Esa revisión conceptual que corresponde a uno de los capítulos, que no es la parte reglamentaria, la parte conceptual. Es ayuda, pero no lo es. Es un poco estos elementos. Nos permitió hacer esta estrategia de investigación. La revisión geográfica nos permitió caracterizar la población de Guerrero en estos elementos, cómo estaba estructurada y organizada la Secretaría. No sé en sus casos, pero en la Secretaría el caso del cambio climático no era grande, todavía no lo es, estamos haciendo ahí un trabajo. No era algo que pertenecía para la Secretaría, sino para otros espacios, sobre todo los espacios ambientales. Está la geografía, ya vimos más mapas, etcétera, y el aspecto demográfico y el aspecto socioeconómico. Eso nos arrojó la posibilidad de decir cuáles son algunos resultados de las probabilidades de enfermedades a analizar. Que es algo, los efectos indirectos a la salud que habíamos visto con el IPC y que veíamos con la caracterización del Estado, estos tres elementos: las transmitidas por vectores, por agua y alimentos infecciosas, y las directas a la salud, eventos climáticos extremos y desastres. Lo habíamos tenido en el 2013 en Guerrero, pues obvio eran elementos a mirar. Esta parte es fundamental, porque no basta tener toda la información, ahora hay que cuantificar los datos. Pero como este proyecto está en otra parte
externamente al INEGI, tienes que pedir datos cronológicos al otro lado, y él tampoco sabe para qué son los datos y cómo los necesito, y los va a entregar de cierta manera. Ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos. Nosotros vamos un poco acá, estamos empezando el análisis estadístico, que es la modelación serie de tiempo, que es un elemento fundamental. Y los resultados se tienen que dar en términos estadísticos. Nuestra metodología fue este trabajo, diagnóstico, implementación del método estadístico, diseño y creación de índices para el plan, ¿no? Esta es nuestra población, esta es nuestra muestra, y este es el método, recordar información, fuentes primarias y secundarias. Muy bien. Los datos. Requerimiento de los datos. El primer encuentro con nuestros amigos de biología. Determinación de variables meteorológicas, epidemiológicas y sociodemográficas. Esa creada es fundamental en esta investigación. ¿Qué necesitamos? Al menos estos datos. Estos diarios visuales de las series de precipitación, humedad relativa, temperatura, reportada media máxima en línea para el lapso definido. Nosotros tomamos 2004 hasta 2014 para cada uno de los casos. Y tenemos la particularidad. Teníamos 134 estaciones en el estado y nos dieron como 15.000 hojas sobre estos datos meteorológicos en el estado. Entonces tomamos una decisión. Ahora nos regresamos. El estado tiene 7 jurisdicciones sanitarias. Las 7 jurisdicciones sanitarias tienen cierta cantidad de municipios y esos municipios tienen cierta localidad. Y entonces, según esas localidades, tienen unos lugares o estaciones, y según la cantidad de estaciones, tomamos toda la información y la promediamos. Es un trabajo grande. Ahora, en la parte meteorológica hicimos el uso de estas bases. Bueno, le pedimos a la tecnología que nos permitiera este trabajo. Obtención de los datos, formatos y fuentes. Una de las dificultades que encontramos es los formatos que usan las plataformas y las que estadísticamente necesitábamos. Inicialmente, nosotros que no conocíamos mucho su AREA, necesitamos movilidad diaria, por municipio, por intervalos de edad cada 5 años. Claro, eso no estaba. No, señor, aquí está por semanas epidemiológicas, que no son las semanas que usted conoce, y están organizadas de otra forma, y muy posiblemente van a encontrar que hay semanas que no reportan adecuadamente. Organización de los datos. También tiene que ver entonces que debo cambiar los formatos y fuentes para hacerlo estadísticamente. Y aquí está la primera parte. El referente y el criterio, un trabajo que hizo Riojas en el 2006 sobre diagnóstico en México, y se planteó también la bibliografía, nos dice que había que usar el CIE-10 para pedir estos datos, ¿no? Que es la forma de conversar con los epidemiólogos. O sea, yo necesito toda la información que usted tenga entre cierta fecha, de la 90 y la 91, con respecto al dengue, ¿no? Gráfico hemorrágico. Paludismo, inicialmente, aquí lo dejé, pero ya no lo buscamos, el profesor sí tampoco, porque cuando fuimos al estado nos dimos cuenta que no, y comienzo a decir, pues necesito estos datos, tengo el X30, el X31, el 37, o los A0 hasta los A09, y aquí hay un salto en las respiratorias, ¿ok? Y luego tengo que ir a hablar con gente externa sobre estas variables. ¿Cuáles son mis fuentes? Las redes de prestaciones que comenté. Pero ahora los datos los tengo en el mismo periodo, 2004-2014. Bueno, eso estadísticamente, pero en la realidad, dengue en Guerrero ya solo desde el 2008 en adelante. Los otros no sé dónde están. Por horas, entre la 0 y la 23, en un formato diferente. Aquí están las fuentes que hemos consultado, ¿sí? Las formas de presentar como mapas de ionometras o isometras de la temperatura, muy parecido a lo que han venido presentando algunas transparencias. Nos importaba, por ejemplo, a nosotros la radiación solar porque nos daba una discusión importante alrededor de eso. Ahora las variables epidemiológicas. ¿Se acuerdan que la teoría nos dijo que habían de un tipo y de otro? Entonces, para eso sirve la teoría, para que nos acomodemos, para ir a conversar con los compañeros epidemiológicos. Ellos no lo tienen organizado así. Calor y contaminación es la variable que voy a mirar. La descripción es que voy a ver el fenómeno del golpe de calor, que ya ayer hablaron del tema, y voy a ver exposición a frío excesivo. Muy poco existe en Guerrero, entonces me voy mucho a este punto, pero nótese la variable que uso. Eventos meteorológicos, los 3 existen en el estado de Guerrero, y necesitamos los datos entre esta década.
Datos para cada uno de los 82 municipios del estado de Guerrero, organizados por género y con totales. Y en estas intervalos. ¿Cómo pedir información? ¿Cómo organizarla es fundamental? ¿Sí? La teoría nos dice que hay otros tipos, ¿no? Que son los que más trabajamos. Malaria la descartamos, dengue se queda, paludismo se va porque hay certificación cero y llega chikungunya y ahora en la mitad hay que meterle Zika, ¿no? Claro, con variaciones de periodo, ¿no? Chikungunya otro periodo, pero pues es un caso importante. Nótese la variable. Enfermedades transmitidas en el agua de los alimentos están las sedas y las intoxicaciones por variarlo. Claro, eso pasa en Guerrero, ¿no? No va a pasar en otro lugar donde no hay nada. Entonces, y lastre de contaminación, siempre se hablaba de la SIDA, pero encontramos una incidencia en las cardiovasculares. Y otra vez aquí está el manejo del CIE o de la referencia internacional de las enfermedades y nuevamente el requerimiento de los datos. Eso no está así en las plataformas. Entonces hay que hacer unas transformaciones. ¿Será que es una buena cantidad de trabajo? Tercera grupo de variables, estas. Dos factores, físico y ambiental. Estos elementos, la fuente está aquí y el socioeconómico. Ayer el doctor Riojas hablaba de la importancia del pH y de estas cosas, ¿no? Los índices, población humana, etc. Eso está, pero el juego de nosotros, permítame la palabra, es cómo combino toda esa información. Ayer discutimos de que ahí está la información, en metodología no digo que había algo. Es más, nos comprometimos a tratar de hacer un taller para unificar formatos. Tarea que no existía porque esto es una cosa nueva, también estamos construyendo. Y como diría Gabriel García Marco, pues todo era tan nuevo que algunas cosas no tenían nombre y había que diseñarlas con el dedo. Entonces aquí hay que ponerle ciertos nombres a las cosas. Entonces, todo esto es para agarrar los datos. Supongamos que le fue bien, que los compañeros de epidemiología le dieron los datos, que tienen un buen equipo, técnico y que se les pusieron en dinámicas y estas cosas. Dios quiera que sea así, ¿no? Después hay que organizar y comenzar a hacer estadística bonita, ¿no? Claro, si estamos hablando de la Secretaría, necesitábamos, si no sabían de cambio climático, pues necesitábamos saber qué capacidad tenían de respuesta, ¿no? Entonces comenzamos a hacer todos estos elementos, entonces nos fuimos con la gente de planeación para que nos dieran la información. No fue fácil, pero sí nos dieron la información y tenemos un panorama interno de la cuestión, ¿no? Y estas son las variables que usamos al inicio. Y esto de las fuentes y en sí, todos sabemos que son sistemas de geoubicación. Las ponemos ahí porque son recursos que se deben tener. O sea, si este proyecto no tiene o no puede comprar o alquilar un software para hacer los mapas, aunque el INEGI casi todos los tiene, pero a veces están muy rígidos para lo que queremos mostrar, pues hay que buscar quién contribuye a ayudar a hacer estos tipos de mapas. Listo. Los datos, ya los tenemos. ¿Listo? El manejo de los datos, ya vimos las variables. Evaluación y control de calidad. ¿Por qué? Vemos datos del Estado, vemos datos nacionales de epidemiología y no cuadro. Uno dice, pero si este dato era de aquí. Claro, unos son crudos y otros ya están procesados. Los nacionales no le van a servir porque están procesados. Eso usted no puede trabajar por allá. Usted tiene que trabajar desde municipio o de jurisdicción, ¿no? Verificación tanto de los datos primarios como de los calculados. Es decir, usted, los datos que le dieron, ¿funcionan o no funcionan? Entonces, un ejemplo. Comenzamos a darnos cuenta que comenzó a bajar el dengue en el estado de Guerrero. Entonces, llamamos a la epidemiología y ¿por qué? No, porque están confundiendo dengue con chikungunya. Ese era un dato que había que tener ahí de referencia, ¿no? Entonces, el número también hay que verificar. Otro es, no, porque la información no llegó adecuadamente, etc., ¿no? Eso, la verificación es importante. Y la segunda cosa es que hay que verificar lo que yo estoy calculando, ¿no? Por ejemplo, a veces en el Excel no pongo ceros en los casos, entonces la curva no me va a dar continuo, va a romper la curva, ¿no? Procesamiento de los datos y representación de los datos. En el procesamiento de los datos está la parte estadística fuerte y la representación de los datos hay que definir cómo los representan, con gráficas, con cuáles. ¿Cuáles? Casi siempre mejor las lineales, pero esa es la primera parte, cuando estoy haciendo los datos sueltos. Luego tengo que hacer la comparación de variables, ¿no? Intercambiar las variables, entonces tengo que decir cómo es la representación gráfica que voy a usar para que el otro también lo interprete. Acuérdense que eso va para políticas y mirad. Ejemplos. Así con agua nos entregó 1182 paginitas de los datos
de los 10 años, en PDF, no lo mueve nadie. Por fortuna Juan Pablo es juiciosito y hizo una transformación por meses de eso. Pero esto no nos sirve. Pero, bueno, voy a decir que con agua no tiene la culpa, pero claro, es que estamos organizando cómo vamos a pedir información. Con agua no estaba pensando en primordial, no en salud y en cambio climático cuando es. Luego, es fundamental 3 cosas, parecen obvias, pero las voy a contar. 1, organizar bien la información. 2, que esté en la nube, que esté en la USB, que esté en una computadora. Esas cosas es fundamental que se pierden. ¿Sí? Y luego, de todos estos datos, nosotros estamos organizados por jurisdicción sanitaria y nos permite, y aquí está, jurisdicción sanitaria, y aquí están los municipios. ¿Para qué hacemos eso? ¿Se acuerdan para qué? Porque cada municipio tenía localidad y las localidades tenían estaciones de monitoreo. Entonces yo tendría, aquí sigue el otro año, aquí está otro año, aquí está otro año. Nótese que muy posiblemente hay un error en la toma de los datos. Miren, estamos viendo cero las últimas semanas, algo sospechoso. No trabajan o algo está pasando, porque no se puede comportar así el clima, ¿no? El otro año, 2012, 2013, 2014, y aquí nos permite ver que el 2014 tiene en la semana 2 este valor, 35 casos, en esa jurisdicción. Así es, exactamente. O sea, ese comportamiento también hay interno, no de la enfermedad, sino de cómo funcionan las cosas, ¿no? Estas gráficas se analizan, el primer análisis, digamos que es un análisis descriptivo. Está pasando el porcentaje tantos casos, etc. Usted tiene que poner, en el caso de nosotros, 7 de estas y analizadas para el Estado. Y luego compara con las otras variables metodológicas y luego con las sociedades. Esta es la otras jurisdicciones, la representación de las otras jurisdicciones. Y esta es la representación de temperatura ambiente. Acuérdense que es una de las 3 y que debería ser luego comparada con la anterior, la sumatoria de la otra, para estas gráficas. Bien, para ir cerrando. Fundamental para la cuantificación de la vulnerabilidad y el análisis de datos. 2 tipos de estadística trabajamos: descriptiva e inferencial. Las descriptivas son las que conocemos, los porcentajes, y las formas de barras, y otras que tenemos circulares o de pastel, y estas sobre todo lineales. Pero la idea fundamental para que este proyecto termine bien es la inferencial, la que me permite ver, lamentablemente la realidad no me permitió ver, o sea, no sé en otro estado, 30 años atrás y una proyección de al menos 20, pero sí se puede dar por lo menos 10 años atrás y una proyección de unos 15 años. El pasado y el presente es fundamental ahí. ¿Por qué? Ayer la doctora del Instituto Nacional de Salud Pública hablaba de unas posibilidades de 4 semanas de anticipación, unas variables que están trabajando, y esa cosa hay que discutirla porque es como puedo prever 4 semanas antes, ¿no? Esa cosa es una gran ganancia y tiene que ver con estos elementos que se hacen estadísticamente. Recordemos, para cerrar, diagnóstico. Diagnóstico no es lo que evaluación. Diagnóstico lo necesito para evaluar, ¿sí? Y la suma de los dos me da análisis, ¿va? Por eso se titula diagnóstico y evaluación. Método estadístico para validación de indicadores, porque voy a hacer un plan de adaptación y creación de los índices para el plan de adaptación, porque tenemos este tipo de investigación. El longitudinal, porque se hace en un periodo largo, pero también es descriptivo, ¿no? Y el resto vertido, porque miro para allá. ¿Ok? Y mire, cambio climático, la variable independiente y la variable dependiente. Gracias. Sí, le agradecemos mucho al doctor Pérez Gamboa por toda por toda esta visión que nos dio de cómo se debe desarrollar un plan estatal de vulnerabilidad al cambio climático. Y abrimos una sesión de preguntas, ¿no? 10 minutos de preguntas tenemos. ¿Alguien quiere preguntarle algo al doctor? ¿Cómo procesar sus datos? Sí. Sí.
¿No? Seguimos con la siguiente. Ya. Está. Sí, la doctora. Gracias, Magali. Yo quiero ligar un poquito lo que presentó Rosario con lo que acaba de presentar el doctor. Para nosotros es muy importante que con fines de rendición de cuentas y de que se otorgan recursos a los estados y que hay una fiscalización comida de fase, etcétera, es muy importante que presenten de alguna manera con cierto rigor cómo se avanza en los estados, porque reitero, nosotros a su vez